Bueno, vamos a hablar en este vídeo de la responsabilidad por incumplimiento en el contrato de compraventa mercantil. Para ello nos ocuparemos, cuando estemos en el lado del vendedor, es decir, la responsabilidad por incumplimiento del vendedor, de tres cuestiones: la falta de entrega de la mercancía en el plazo estipulado, la entrega parcial o la existencia de vicios o defectos en la cosa vendida. En el lado del comprador, es decir, la responsabilidad por el incumplimiento del comprador, requiere ocuparnos del impago y demora del precio pactado y de la negativa de retraso en la recepción de las mercancías. Bueno, vayamos por partes. La falta de entrega de la mercancía en el plazo estipulado se encuentra regulado en el artículo 329 del Código de Comercio. En ella, en este precepto, se estipula que si el vendedor no entregara en el plazo estipulado los efectos vendidos, podrá el comprador pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato con indemnización en uno y otros casos de los perjuicios que se le hayan irrogado por la tardanza. De este artículo se deduce que estamos ante un régimen más riguroso que el civil. Insistimos nuevamente en la idea de que estamos hablando de una relación jurídica que está pensada para profesionales, ¿vale? Aunque sí que es verdad que en los criterios de mercantilidad de la compraventa mercantil no aparece el elemento subjetivo, es decir, no hace falta que sean empresarios mercantiles. No olvidemos que lo habitual será que lo haga y por eso el Código de Comercio establece un régimen más riguroso que el civil. En segundo lugar, la segunda gran diferencia con respecto al régimen civil está en que no hace falta que medie dolo o culpa del vendedor, es suficiente con el mero retraso. Aquí es fácil entender lo que puede ocurrir con una gran empresa, como pueda ser, por ejemplo, la Ford, en la cual la programación de la producción está muy especificada y no puede ser que se entregue la mercancía con tardanza, porque eso puede implicar no la mera falta del elemento, sino la paralización del proceso de producción y, por lo tanto, irrogar unos perjuicios enormes. Por ello, aquí, insisto, el Código de Comercio está pensando en un mayor rigor que en el civil, en lo que es el momento de la entrega. Por último, deciros que los daños que se pueden irrogar deberán de ser probados por el comprador. Por lo tanto, no son unos daños que surjan per se, sino que tienen que ser acreditados. La entrega parcial se encuentra regulada en el artículo 330 del Código de Comercio y el régimen que se establece da la facultad al comprador a elegir. El comprador, cuando se le hace la entrega parcial, puede elegir entre, primero, aceptar los bienes que se le entregan. En ese caso, la compraventa se dará por consumada, nos dice el código, es decir, se dará por perfeccionada, y en ese caso tiene derecho a exigir la entrega del resto de la mercancía o la rescisión del contrato. O, por el contrario, también tiene la posibilidad de que, si la entrega es meramente parcial, a rescindir el contrato en su totalidad. No tiene, por tanto, la obligación de aceptar la entrega parcial, sino que tiene en ese momento la facultad de elegir entre continuar con el contrato o rescindirlo. Y llegamos a una de las cuestiones que ya hemos visto, pero que conviene recapitular en este punto, que es el incumplimiento del vendedor por vicios o defectos de la cosa vendida. La primera cosa que puede ocurrir es que la cosa vendida tenga defectos, pero que sean insignificantes. Estamos pensando aquí, por ejemplo, en que se entregue una caja de paquetes de folios y esto a veces yo lo he visto, y como consecuencia del embalaje, de estas cintas que se ponen de plástico para paletizarlo, se rompa la caja de fuera. Bueno, pues estamos ante un defecto irreclamable en virtud del principio de buena fe contractual. Es muy habitual que se rompan los palés, los embalajes
o que el perjuicio que sufra la mercancía sea completamente natural, ¿vale? En este caso, en virtud del principio de buena fe del artículo 57 del Código de Comercio, esos vicios no son reclamables. En segundo lugar, está cuando se produce la recepción a la satisfacción del comprador, ¿vale? Los vicios que comentábamos en su momento de los aparentes. Bueno, pues en este caso, en el momento en que se produce la firma del albarán o se entrega un recibo por la recepción de las mercancías, se pierde la acción para alegar ese vicio o defecto de cantidad o calidad en las mercancías. En tercer lugar, está el defecto de la cantidad o calidad de las mercancías recibidas si están embaladas. Aquí recordamos que hay un plazo para denunciar estos defectos de 4 días siguientes al de su recibo, y siempre y cuando no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa o fraude. Bien, aquí os recuerdo también que hablamos en su momento de la posibilidad de que este plazo para las mercancías embaladas de 4 días de denuncia se extendiera también a la de los vicios aparentes. Lo que pasa es que en la práctica, más allá de la discusión que vimos, es muy difícil ejercer contra el vendedor si se ha firmado el albarán o se ha entregado un recibo del conforme con respecto a las mercancías, porque, insisto, es un elemento con una fuerza probatoria frente a la interpretación doctrinal que se ha hecho por algunos autores. En cuarto lugar, tenemos los vicios ocultos de la cosa vendida. Bueno, aquí hablamos de que el régimen que se está imponiendo, la interpretación que está imponiendo el régimen jurídico es que hay que hacer una denuncia dentro de los 30 días siguientes a su entrega, surgiendo a partir de aquí un plazo de 6 meses para presentar la demanda. Y, por último, nos queda hablar del régimen del alio pro alio, es decir, cuando existe una ineptitud funcional o material de la cosa, y en ese caso ya hablamos de que la mayoría de la doctrina y jurisprudencia están afirmando que no es necesario en este caso el presentar denuncia. Bien, la denuncia debe formularse dentro del plazo, ¿vale? De los plazos que hemos visto, de 4 días, ¿vale? O de 30. Bien, esto se tiene que hacer mediante un medio fehaciente para facilitar posteriormente la prueba. Lo más habitual es el burofax, que además es un medio que cada vez ha tendido más a flexibilizarse. Antes se hacía necesariamente por correo, ahora las mensajerías lo pueden, las entidades que se dedican a la mensajería lo hacen. También se están imponiendo comunicaciones mediante nuevas tecnologías a través de mensajes de audio que se envía a través y hay una entidad certificadora que facilita un certificado diciendo que se ha entregado, y el más tradicional, que es el requerimiento notarial. Este, evidentemente, es la forma más segura de hacerlo, pero cuenta con el problema del coste que acarrea. En segundo lugar, quería deciros que cuando se produce este vicio de defecto, pues va a ser prácticamente indispensable la participación de un perito que acredite efectivamente que existe ese vicio o defecto. Ten en cuenta que la mercancía siempre plantea alguna singularidad y, por lo tanto, va a hacer falta algún perito para que emita un informe en el que se establezca cuál es ese defecto, en qué cuantía aparece, en qué porcentaje, qué problemas plantea. Pues, por ejemplo, me viene a la cabeza algún caso como pueda ser, por ejemplo, el de los productos agrarios. Me comentaban el otro día que en una entrega de una mercancía, por ejemplo, de patatas o de cebollas, siempre hay un tanto por cien de merma, pero si las mercancías están muy perjudicadas, las cebollas, por ejemplo, están muy perjudicadas, las patatas están muy perjudicadas, por ejemplo, en un 60%, hombre, es que el 40% está bien, ¿no? Porque hacer el destrío y quitar las cebollas que están bien o las patatas que están bien para separarlas de las que están mal, eso genera un coste que hace que ya la mercancía sea completamente inhábil. Por eso hace falta, en estos casos, la participación de un perito. Y, por último, recordaros el que también hemos visto ya, el 327 del Código de Comercio, sobre la venta sobre muestras o determinada calidad, en la cual, si se produce el reuse de la mercancía por parte del comprador, en ese caso, pues también aquí va a participar un perito, pero aquí no es meramente hacer un informe, sino para dirimir la controversia que pueda surgir entre las partes. El perito determinará si es acorde con la calidad establecida,
y entonces el contrato es válido, o determinará que no lo es y entonces será válida el rebuse hecho por el comprador. En cuanto a los vicios o defectos de la cosa vendida, nos queda por ver el tema de las acciones ejercitables y los plazos. Bueno, en este punto, instada la denuncia, el comprador puede optar entre exigir el cumplimiento o la resolución, en ambos casos con indemnización de daños y perjuicios, ¿vale? Con independencia de la gravedad o la trascendencia de los vicios. Y por último, hablaros que el plazo, ya lo hablamos, previa denuncia en el plazo establecido es aplicable el de 6 meses del artículo 1490 del Código Civil, para ampliar un poquito más, porque si no, al final se ha impuesto en este aspecto el principio pro actione, porque establecer la demanda en tan poco tiempo y sin haber dado un tiempo también para ni siquiera la negociación, porque 30 días es un tiempo que en la práctica es muy corto, pues parecía poco razonable. Todo ello, y con esto acabo esta parte, sin perjuicio de que se puedan establecer regímenes dispositivos. Estamos pensando, por ejemplo, el que ocurre con mucha frecuencia en las garantías sobre las máquinas, ¿vale? Es muy habitual que cuando se compra una maquinaria, el fabricante, vendedor, establezca una garantía sobre ese bien, que no tiene que coincidir, y también me gusta incidir en esta cuestión, con la garantía que establece la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario. La Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, sabéis que establece un plazo de garantía de 2 años con un régimen que es imperativo, pero se hace porque estamos hablando de consumidores. Fuera de ese caso, es habitual también que el vendedor dé una garantía sobre el funcionamiento de esa máquina, que puede tener el plazo que se pacte por las partes. Puede ser un plazo de 6 meses, puede ser el plazo de 1 año, pero con un contenido, insisto, y un plazo distinto a el imperativo de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Bien, en cuanto al impago y demora en el precio, deciros que el 339 establece que una vez se ha puesto a disposición del comprador las mercancías y dándose este por satisfecho, empieza la obligación de pagar el precio al contado o en los plazos convenidos por el vendedor. De todas formas, deciros que este artículo tiene la virtud de señalar el momento en el que surge la obligación de pago, pero al final lo que se va a aplicar es el régimen de la mora, que ya vimos en su momento, y a lo dicho me remito. En cuanto a la negativa y retraso en recibir la mercancía, deciros que si el comprador rehúsa sin justa causa el recibo de los efectos comprados, podrá el vendedor pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato, depositados judicialmente, en el primer caso, las mercaderías, ¿vale? Este mismo depósito judicial se puede constituir cuando se demora el comprador en la recepción. Por lo tanto, lo que se quiere aquí es preservar esas mercancías, porque claro, si las mercancías, sobre todo, está pensando este artículo, en que se hayan remitido fuera de las instalaciones y, por tanto, del control del vendedor, ¿qué sucede cuando no se procede a su entrega? Entonces, la solución que desarrolla el 332 es el depósito de las mismas, finalizando el precepto hablando de que los gastos que se originen se dé cuenta de que haya motivado su constitución. Es decir, si el rehuse finalmente fue injustificado, será el comprador el que deberá hacerlo. Si no, será el vendedor que tendrá que asumir ese coste de ese depósito. Y esto ha sido todo.